elecciones que se van a llevar a cabo y todos los detalles, cómo lo está viviendo, por supuesto, el país, ¿no? Estamos en comunicación con José Francisco Lagos, que es director ejecutivo del Instituto Res Pública. José, ¿qué tal? Buen día, Hernán Jarez, ¿cómo le va? Muy buen día, Hernán. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por el tiempo. José, ¿cómo se está viviendo estos días allí? Bueno, con mucho interés, sobre todo porque hay 8 candidatos presidenciales, pero podemos establecer que hay al menos 5 candidaturas que son competitivas, lo que es una novedad para nuestro contexto. O sea, Lo perdón, que está 8 candidatos dijiste y 7 son competitivas. sí, 5 son Cinco competitivas. son competitivas, bien. Sí. De acuerdo, nosotros tenemos muchas encuestas y cerca de 10 encuestas que circulan. De hecho, en República hicimos un esfuerzo de hacer un agregado, un único índice para que promediara todas las encuestas, y aún así es difícil porque cada una tiene su propia metodología y todo. Lo que sí hemos visto es que en el último tiempo hay una intención de voto mucho más grande para candidatos de oposición. Es decir, de estos 5 candidatos que te comenté que tenían posibilidades de ganar, 4 son de oposición. Y también hay un clima, yo te diría, como en el ambiente político, donde los temas están siendo monopólicos, los temas de la discusión pública, principalmente, que son seguridad pública, lucha contra el crimen organizado y la economía. La situación económica está bastante estancada en nuestro país, y esto ha concentrado la discusión de los candidatos, pero también en los sondeos de opinión pública las personas manifiestan estas dos cosas como las cuestiones que más les importan y que las que más determinarían su voto en la elección del domingo. Ujú. José, ¿cómo llega el gobierno de Boric a esta elección? ¿En qué condiciones, qué sondeos tienen? ¿Cómo lo están palpando allí? ¿Qué condiciones llega Boric? Mira, el presidente Boric ha tenido una aprobación estructural de en torno al 30%. Y eso ha sido a pesar de los momentos buenos y a pesar de los momentos malos. Es bien, bien particular, que se ha mantenido bastante estable. Y más o menos ese es el apoyo que tiene la candidata ahora del oficialismo, que es Janet Jara. Ujú. También en torno a un 30%. Obviamente, pues hay que corregirlo por base 100 en la elección, pero aproximadamente ese es el apoyo de la ciudadanía. Y está llegando con duro esfuerzo hasta el final de su mandato, en el sentido de que hoy día ya el gobierno no es que fue muy capaz durante los 4 años, especialmente en esta última parte, ya no tiene capacidad de modificar la agenda o proponer Mm. cosas distintas, porque la agenda pública está denominada, o sea, dominada más bien por los candidatos presidenciales. Solo para darte un detalle, pero ayer la candidata oficialista criticó fuertemente al gobierno en 2 materias que fueron muy sensibles, que es el manejo de la crisis habitacional y sobre todo un caso bastante bullado que hubo en nuestro país, de acuerdo al subsecretario del Interior, con un escándalo de abuso sexual y respecto a cómo la moneda manejó esa crisis. Esas críticas, que fueron abiertas y directas al gobierno, al presidente Boric, las hizo su propia candidata en Claro, un escrito de oposición. de su propia candidata, digo, del oficialismo. Sí, claro. Sí, Ujú. claro. Entonces, hoy día es un legado que nadie quiere tomar, en el fondo, y como los sondeos, la opinión pública está descontenta con el gobierno en su mayoría, porque tal como hay un 30% que lo apoya, hay un 70% que lo rechaza, los candidatos están disputándose el espacio del rechazo, a tal punto que su propia candidata también está apuntando a ese nicho, un poco para salir de las bases de apoyo típicas del gobierno. Bien. José, quiero preguntarte además, aprovechando, ¿no? Digo, de lo que fueron las elecciones en Bolivia, la asunción de Rodrigo Paz, donde además el presidente argentino y el presidente chileno se encontraron, ¿no? ¿Qué viste en ese encuentro? Yo creo que una muy, muy mal desempeño de nuestro presidente. Esto parecía anecdótico, sobre todo lo del saludo, de no pararse, porque las relaciones entre los países son entre jefes de Estado, son constantes en el tiempo, independientemente de que los gobiernos piensen distinto. No se me ocurre algo más distinto
a Gabriel Boric y a Javier Milei. Pero creo que el protocolo, la política internacional exige un poco salirse de aquellos intereses personales, incluso aspiraciones legítimas de preferencias políticas, porque priman las buenas relaciones con un país que compartimos tanta frontera. Porque esto ya es un escenario complejo. Piensa que nosotros tenemos conflictos históricos con Bolivia a propósito de la salida al mar, y dentro de ese acto oficial se canta el himno del mar. Entonces, lo difícil que debe ser para el presidente Boric en ese contexto, pero eso exige altura del cargo y estar también a la altura no solamente del encuentro con el presidente Gabriel Boric, sino también en relaciones diplomáticas, ojalá con Bolivia lo más pronto posible. Bien. José, gracias por la comunicación y el tiempo. Estaremos pendientes de lo que suceda allí el próximo 16 de noviembre. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos. Gracias. José Francisco Lagos, director ejecutivo del Instituto Res Pública, a propósito de las elecciones.